Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a la audiencia. Un placer estar acá de nuevo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como es de costumbre, cuéntenos de qué estaremos hablando en el programa de hoy. Pues mira, Jennifer, hoy vamos a hablar del tema de uno de los webinars que tuvimos con respecto a la campaña contra la violencia hacia el adulto mayor. Si como recordarás, uno de los webinars se llevó a cabo el 28 de febrero y la conferenciante fue la doctora Catherine Oliver y se tituló Invisibilidad e insensibilidad hacia el adulto mayor, otra mirada hacia la violencia estructural. Y fue bien interesante, ¿verdad? Ahí logramos llegar a la universidad a través de la plataforma Zoom, pues bastantes profesionales de la salud, estudiantes, trabajadores sociales y personas que trabajan en general con los adultos mayores en el país. Sí, creo que es importante también mencionar brevemente ¿qué apoyamos con estos webinars, doctor? Pues realmente es parte de una campaña multisectorial que te acordarás que se llevó a cabo dirigida por la Alianza para la Salud del Pensionado, tristemente, ¿verdad?, impulsada por unos eventos tristes que han ocurrido en Puerto Rico de violencia hacia los adultos mayores, que termina, por ejemplo, en el día de ayer o antier con el encarcelamiento de un hijo que agredió a su papá recientemente. Entonces esa persona pues ya se logró un acuerdo y va a cumplir 4 años en la cárcel por agredir a un adulto mayor, lo cual es una doble tragedia para una familia, ¿verdad? Es cierto. Y para continuar, ¿le parece bien si presentamos algunos datos de nuestra invitada en esa ocasión en el webinar? Claro, por supuesto. Entiendo que las personas quienes nos siguen a través de Católica Radio en las plataformas digitales de la universidad ya la han escuchado y saben de quién se trata. Sin embargo, brevemente recuerdo que la doctora Catherine Oliver Franco es catedrática asociada y directora del Departamento de Trabajo Social del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Ella ostenta un doctorado en filosofía con concentración en psicología clínica de la PUCPR, además cuenta con 3 maestrías, una en trabajo social con especialidad en áreas clínicas de la PUCPR, otra en administración de programas sociales de la Universidad Interamericana de Recinto Metropolitano de Cupey y una tercera en consejería en adicción junto con un bachillerato en artes en trabajo social generalista. Sí, lo importante de esta conferencia, Jennifer, es que establece desde una perspectiva macro social el tema de la violencia hacia los adultos mayores, ¿verdad? Es esta perspectiva de cómo las instituciones, cómo las organizaciones, cómo los procesos administrativos y de otra índole en el país, pues a veces sin pensarlo, pueden ejercer algún tipo de violencia sobre el adulto mayor, ¿verdad? Y el llamado, ¿verdad?, que hace la doctora es a eso, ¿verdad?, que hay que mirar esos procesos, hay que mirar esas estructuras dentro de ese macro. Así es, doctor. Pues si le parece, vamos a continuar con uno de los segmentos de este webinar y escuchemos entonces a la doctora Catherine Oliver. Tardes a todos. Para mí es un placer estar en este foro, trabajando junto a ustedes este tema enfocado en los adultos mayores. Para mí es un placer realmente estar aquí con ustedes. Es un tema un poco común, no tan común como mayormente estamos acostumbrados a ver.
hablar de la violencia estructural, esa invisibilidad y esa insensibilidad a los adultos mayores, es importante retomarla y adicional a eso debemos hacer conciencia de lo que estamos viviendo día a día. En la tarde de hoy yo le voy a estar presentando unas imágenes o una información, la cual vamos a estar abundando en ella. La violencia estructural, para darle una introducción general, la violencia estructural mayormente la vemos a diario, la palabra lo dice, la estructura, las estructuras de gobierno, las estructuras de las organizaciones donde se ve bien marcada lo que son los elementos de discrimen, desigualdad social, desde las estratas sociales. Y los adultos mayores no son la excepción de la regla. Sin embargo, debemos tomar en consideración que en las últimas semanas se le ha dado visibilidad a esta población debido a todos los incidentes de violencia directa que han surgido con ellos. Por lo tanto, le toca hacer postura al gobierno, a las universidades y a las personas que trabajamos con la conducta humana, en levantar esa bandera y dignificar a ese adulto mayor. La cultura que nosotros vivimos mayormente es una cultura enfocada a la juventud, a la belleza, y la vejez la vemos quizás hasta como un asunto problemático, un asunto de disminución a la valía humana. Sin embargo, tenemos culturas y conocemos culturas que el adulto mayor es muy respetado y se toma en consideración en muchos ámbitos. Sin embargo, en nuestra isla vemos que son la minoría. En aspectos políticos no los vemos mucho, y si los vemos en posturas a veces de desventaja sobre otras poblaciones. Vemos también a nivel de servicios de salud, los vemos en las exposiciones laborales. También otras de las áreas que donde los vemos son los espacios vitales que ellos por muchos años trabajaron y muchas veces aportaron para que eso se creara. Vemos también la desigualdad en las áreas mayormente de rurales y versus las urbanas, donde la desigualdad de género específicamente. Así que yo le voy a presentar unos puntos importantes que vamos a estar discutiendo uno a uno dentro de la presentación. Me gustaría que me dejaran saber si la ven, si está... Sí, la vemos perfectamente. Ah, está en la última, doctora. Ahí estamos. Ahí está, ok. El tema que nosotros vamos a estar trabajando es no son muchos slides para darle la oportunidad también de que podamos dialogar referente a lo que tenemos aquí expuesto. Y cuando yo empecé a buscar información y cuando yo hice la certificación de justicia y equidad, cuando se tocó el tema de la violencia estructural, para mí fue bastante impactante, ya que ellos le llaman la violencia silenciosa. Y eso no solamente lo vemos en las estructuras públicas, también lo vemos en las estructuras privadas, donde los asuntos de poder, de equidad, de justicia se ven también trastocados. Y en aquel momento, pues trabajábamos lo que era la población de inmigrantes. En esta tarde vamos a estar trabajando enfocado en el adulto mayor. Y este concepto fue introducido por Johan Galtung en el 1969. Actualmente todavía en el 1996, él hablaba, Galtung, de lo que era la violencia estructural y cómo los ejercicios de poder eran causantes de muchas de las privaciones de las necesidades humanas básicas. Prácticamente él lo define de esa forma, que la violencia estructural es aplicable en las situaciones que producen daño en satisfacciones humanas básicas. Hablamos de la supervivencia, del bienestar, de la identidad de ese adulto mayor, hablamos del sentido de la libertad, y cuando hablamos de la libertad no es la libertad simple de deambular por un lugar, sino también la libertad de la toma de decisiones, la libertad de decidir si yo quiero estar en un centro de cuidado, si realmente yo quiero quedarme con mi hijo viviendo, si realmente yo quiero que sea otra persona que se encargue de mi cuidado, realmente si yo tengo la libertad de escoger los servicios médicos o los servicios de salud que yo quiero. Ese tipo de libertad es lo que nosotros nos enfocamos cuando hablamos de la violencia estructural. Otro elemento o otros tipos de violencia que se pueden establecer de manera interrelacional con la población de adultos mayores.
aparte de la violencia estructural que lo explicamos, que es la existencia pues, de esos conflictos entre los recursos materiales y sociales que tenemos, está la violencia directa. Esa violencia directa la podemos ejemplificar cuando ese adulto mayor es agredido físicamente, agredido económicamente. Cuando ese adulto mayor no tiene la capacidad de poder exigir o de poder tener accesible las entidades o los recursos o los elementos sociales que lo puedan ayudar a evitar esa violencia directa hacia ellos. El abandono, la pobreza, también es otro de los elementos que potencian este tipo de violencia directa hacia ellos. Y la violencia cultural, donde legitimizamos otras formas de violencia como lo que es el racismo, el sexismo, el clasismo y hasta muchas veces los prejuicios. Muchas veces el prejuicio nos lleva a lo que es la ignorancia y tomamos a veces decisiones y tomamos posturas que realmente no son las correctas, basadas a no conocer cuán legítimo es son las formas de trabajar con estos adultos mayores. Vamos a ver dos poblaciones, obviamente aparte de los adultos mayores, vamos a ver una población en desventaja, que son los niños con altos niveles de pobreza. Vamos a ver personas no con problemas, sino personas que están en una situación laboral deficiente o que no tienen el apoyo de ese patrono para los servicios y las cosas que realmente necesita y que el patrono no le provee. Por lo tanto, el adulto mayor también se ve en esas disyuntivas. Como a través de la violencia estructural ellos no tienen la capacidad de poder solicitar un empleo que le permita mínimo trabajar 4 horas, que mínimo, y si los hay, son pocos los patronos que le permiten ese acceso. Así que vemos esas limitaciones también en ese aspecto. Tenemos también áreas que se ven impactadas por la violencia estructural a nivel de adultos mayores. Tenemos altos niveles de pobreza. El jubilado o el retirado o el adulto mayor que vive en el centro de la isla no cuenta con los recursos y con los accesos versus los que están en las áreas metropolitanas, retirados, que quizás tienen mayor remuneración por los trabajos por los cuales estuvieron muchos años en ellos. Así que vemos esa disparidad muchas veces versus el retirado, versus el que recibe ayudas del gobierno. Vemos la disparidad versus el retirado, el que tiene ayuda del gobierno y el que recibe asistencia social, como parte de la redundancia, seguro social, que ayuda a nivelar esos niveles de pobreza. Pero la realidad es que la mayoría de nuestros adultos mayores, muchos de ellos viven en la pobreza. Y el no poder adquirir muchos de los servicios y muchos de la servicios o accesos a que tienen derecho, pues se le hace un poquito más difícil. La protección social es insuficiente, no es un secreto para nosotros que realmente las agencias de orden público y las agencias que están llamadas a proteger a estos adultos mayores tienen grandes carencias y grandes deficiencias en poder implementar esas estrategias o esas leyes o quizás los protocolos que ellos tienen establecidos. Por falta quizás de personal, por falta de elementos económicos o financieros. Sin embargo, también hay una parte bastante evidenciada en lo que es en el manejo de los adultos mayores que están institucionalizados y el adulto mayor que es paciente de salud mental. Así que vemos cómo también el transicionar, las familias muchas veces transicionan de ser cuidadores y se convierten también hasta en pacientes o hasta en los mismos pacientes en acompañamiento de estos adultos mayores. Y no se le da prácticamente, se comienzan como acompañantes y luego terminan siendo prácticamente sin darle las estrategias o las destrezas necesarias para convertirse en cuidadores. Ahí también tenemos unas grandes fallas dentro de la estructura, dentro de la protección insuficiente social. También vemos las diferencias de los niveles de poder. El adulto mayor, mayormente en ocasiones, si su hijo no lo puede cuidar o su hijo lo puede tener en su casa, decide ponerlo en un hogar o ponerlo en un centro de cuidado diurno
o de pernoctar completamente en ese lugar. Sin embargo, no toma en consideración en ocasiones la decisión de ese adulto mayor y lo colocan en estas instituciones donde hay ese nivel de poder. ¿Quién tiene el poder en el momento? El poder decisional lo tiene su hijo, las personas, los cuidadores que están con él. Cuando realmente pues el adulto mayor se ve imposibilitado muchas veces de tomar esas decisiones. También la reducción del reconocimiento social del adulto mayor. Ahora sí lo escuchamos un poco más, pero hace varios años atrás el adulto mayor pasaba completamente invisibilizado y pasaba inadvertido en muchas áreas. Puerto Rico es una isla, una jurisdicción que va a ser una jurisdicción envejecida, donde seremos pocos, ¿verdad? Que estemos en el pic, seremos el grueso para poder sostener la economía del país. Sin embargo, la natalidad son dos extremos de la misma, la violencia, esta violencia estructural fomenta el incentivar el nacimiento, pero no incentiva el cuidado del adulto mayor. Así que vemos esa disparidad prácticamente en la participación de esos aspectos de los asuntos políticos. Sin embargo, también tenemos la reducción en la participación política. Muchos de ellos pues no son muchos los que están en ese ámbito, y los que están quizás ya están cansados de los cambios estructurales, de los cambios que nuestro país sufre cada día. Esa libertad individual también se ve comprometida en el sentido de que muchas veces hay adultos mayores que te dicen, yo quiero irme con mis amistades, o muy pocas veces dicen, quiero ir al casino. Casi siempre los vemos en los casinos. Muchas veces los vemos en el mall haciendo estos grupos de apoyo que ellos van, y esa libertad individual muchas veces se ve también transgredida por los pobres espacios y habilitados para que ellos puedan estar. Las estructuras arquitectónicas no cumplen muchas veces con las necesidades de ellos. Y esa es una de las áreas que a nivel de gobierno debemos tomar en consideración o proponer que se tomen en consideración esas áreas arquitectónicas para que ellos puedan beneficiarse y puedan estar en espacios no tan complicados para poder estar de manera adecuada. La falta de control de decisiones muchas veces de ellos en relación a su salud, a su vivienda, a su educación. Hay muchos de los adultos mayores que les gustaría retomar nuevamente cursos técnicos, ya que tuvieron muchos años en áreas especializadas, donde todavía se sienten capaces de poder educar y poder potenciar esta nueva generación, que son generaciones completamente opuestas a lo que ellos muchas veces promulgaron y ellos trabajaron. También el nivel de productividad, hay mucho adulto mayor que todavía produce, que todavía aporta, y esa área se han visto prácticamente disminuidas por esa poca participación o invisibilidad que tiene este adulto mayor. Mayormente nos enfocamos en las áreas de deficiencia, específicamente lo que es el maltrato, sus tipologías, que tenemos un procurador del paciente, que tenemos el Departamento de la Familia tiene una unidad que trabaja el área de adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, no vemos cómo ellos se unifican para poder provocar un cambio real, un cambio significativo hacia la atención del adulto mayor. Las expectativas de vida que nuestros adultos mayores tienen, ya no es el adulto mayor que está en los 70 o los 65 años de expectativa de vida. El adulto mayor ya tiene una expectativa de vida de 80, 85 años, o sea que son muchos años que van a estar bajo el sistema, muchos años que van a requerir servicios, muchos años que van a estar demandando atención primordial para ellos. Así que es importante también que nosotros no nos desenfoquemos mayormente en muchas privaciones económicas hacia esa población. Tenemos un elemento también que no se habla, y es cuando hablamos del elemento de alimentación, que yo no lo coloqué en esta área. Ya la alimentación y la alimentación y las veces hasta la desnutrición que esas personas padecen por el pobre acceso a poder llegar hasta un supermercado, como también las estructuras violentan esos espacios de transportación, que no se toman antes
los que somos del área de campo o el área central de la isla, teníamos estos carros públicos, teníamos estas guaguas públicas que transportaban, que pasaban. Ya eso nos dejó de existir, ya la transportación es más limitada. Por lo tanto, tenemos también el aspecto de nutrición que también limita el tener acceso a sus medicamentos, que limita también el acceso a poderse comprar quizás hasta ropa, poder solicitar ayudas para su vivienda. Cosas como esas se ven impactadas dentro de lo que es la violencia estructural. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio. Hoy escuchamos los segmentos del webinar de la doctora Catherine Oliver Franco con el tema Invisibilidad e insensibilidad hacia el adulto mayor, otra mirada a la violencia estructural. Ahora pasemos a escuchar un segundo segmento. Factores o manifestaciones de la violencia estructural, como le hablé a grandes rasgos, tenemos la falta de recursos y políticas sociales que enfoquen hacia el adulto mayor. La falta de servicios de salud y la accesibilidad a servicios de salud hacen que muchos de estos adultos mayores deterioren a nivel de salud y por lo tanto vemos que cuando se identifican casos ya están en un nivel bastante avanzado y quizás ya en una situación bastante difícil de poderlas resolver. Cosas que pudimos haber resuelto con quizás simples detalles como que un buen seguimiento, un conjunto multisectorial de atención hacia esa persona. Si a nivel macro no podemos, vamos a irnos entonces a nivel micro, o sea, vamos a irnos a nivel de las instituciones, donde esas instituciones de organizaciones de base de fe, hacer como un intercambio, vamos a decir, vamos a hacer un intercambio de colaboración, vamos a hacer un intercambio de ayudas, no simplemente nos vamos a ir al que no tengo recursos, no tengo lo financiero, vamos a tratar de buscar dentro de los recursos que tenemos, cómo podemos maximizarlo. No debemos enfocar nuestros esfuerzos nada más en el gobierno. El gobierno, nuestro país es un país que tiene grandes dificultades financieras, tiene grandes dificultades en muchos aspectos. Y los pocos recursos están mal distribuidos y debemos enfocarnos mayormente a que esos recursos lleguen a las personas que realmente los necesiten. El elemento de la exclusión social también es importante trabajarlo dentro del proceso de estos grupos y de estos individuos, porque los servicios se están enfocando solamente en algunas áreas en nuestra estructura gubernamental y no están llegando a las áreas de necesidad. Un elemento que también no se ha tomado en consideración es la vivienda para estos adultos mayores. La vivienda de estos adultos mayores, muchos de ellos en el área sur perdieron su vivienda por los terremotos. El volver a reconstruirle sus casas. También el elemento de que ellos han hipotecado sus casas. Y luego estas compañías no son lo que realmente ellos entendieron que era lo que iba a pasar y le quitan sus hogares. Por lo tanto, se quedan fuera de sus entornos seguros y muchos de los entornos que hay son viviendas públicas o viviendas que están de interés social, donde muchas veces se le hace difícil subir un segundo, un tercer piso, un cuarto piso, donde no tienen tampoco las estructuras arquitectónicas para poder disfrutar de esos espacios. También tenemos el incumplimiento de las leyes existentes, los espacios, retomándolo a la falta de espacios vitales, como le digo, o sea, espacios que le promuevan a ellos poder estar en áreas, en armonía, áreas vitales para poder ejercitarse, para poder compartir con otras personas, el poder involucrarse con otros tipos de generaciones. Las leyes existentes, tenemos leyes existentes, pero mayormente se enfocan en lo punitivo, en castigar a las personas que cometen algún tipo de maltrato hacia estas poblaciones. Sin embargo, deben haber leyes también que sostengan y que eviten
que eviten mayormente el que este adulto mayor no contenga o que no cumpla o que no pueda prácticamente cumplir con sus necesidades básicas. El incumplimiento también de normas sociales y comunitarias. Las comunidades saben quiénes son sus viejos y cómo están. Por eso es importante tratar de insertarnos en las comunidades y no hacernos ajenas de ellas. Las comunidades te dicen quiénes son sus adultos mayores, quiénes los cuidan, cómo se ayudan, cómo se potencian, qué le hace falta a qué. Por lo tanto, es importante también insertarnos en las comunidades. Sabemos que hay comunidades sumamente violentas e inseguras, pero siempre va a haber un líder comunitario que te va a decir, mira, aquí tú puedes ir, aquí te puedes mover, e ir insertándonos en esas comunidades, no hacernos de la vista larga. Otro de los cumplimientos culturales es que desvalorizan la imagen de la persona mayor. Ya debemos dejar el culto a la juventud y a la belleza, sino también mirar lo que es la adultez mayor, cómo trabajar con ella y en cierta forma cómo ellos aportan en gran manera a lo que es nuestra sociedad. Otro de los aspectos que es importante que debemos y las ideas principales mayormente traer el aspecto de la violencia estructural es se refiere prácticamente esta violencia estructural a ese daño potencialmente evitable en lo que, a pesar de que no existe un actor identificable, la violencia estructural es como este ente invisible que se mueve entre las otras violencias y que no se le llama tanto la atención más allá de que se genere una situación que requiera la atención de servicio o de aplicar las leyes que eso conlleva. Si no se da un acto directo o violento o que realmente nos toque, no vemos las carencias y las deficiencias que tiene nuestro sistema hacia esta población. Así que, mirando, haciendo una mirada de las estructuras sociales, hay que hacer unas distribuciones de los servicios, los recursos que tiene el gobierno y las organizaciones de base después y la academia para poder trabajar con esto. Los recursos de poder y mayormente las personas que tienen ese poder adquisitivo de poder mover las políticas públicas, es importante que las retomemos, que alcemos nuestra voz y que podamos asumir posturas referente a eso. Se producen las personas como los adultos mayores, más concretamente la satisfacción de necesidades básicas. Una persona que no satisface sus necesidades básicas obviamente no puede aportar a nuestro sistema, a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque carece todavía, sigue tratando de sobrevivir dentro de estos procesos. El acceso a las estructuras de poder son limitadas. Muchas veces no tienen ni el acceso de poder llegar a veces ni su líder comunitario, ni a su alcalde, ni a nadie que muchas veces pudiese ejercer poder o tener la autoridad de poder establecer políticas públicas que los pudiera beneficiar. Ese acceso muchas veces está limitado. Los daños a nivel de vida prácticamente habla de los daños en términos de esa privación a la libertad, la aculturación. Tenemos mucho adulto mayor que no estudió o que tiene un nivel de académico bajo, no está expuesto, no es lo mismo tú decirle a un adulto mayor, mira, tienes que ir a San Juan a buscar un servicio cuando en el área sur no lo tienes, se le hace mucho más difícil, porque no tiene la capacidad de poder dirigirse, tiene que buscar otras personas que los asistan, a veces no lo tienen y pierden citas, pierden procesos como hasta solicitar los beneficios por los cuales tienen derecho. A nivel laboral, muchas veces no hay empresas que sí están enfocados en contratar personas de edad avanzada o adultos mayores que estén funcionales, que puedan ambular, que estén bien. Pero muchas veces se le hace difícil poderlos mantener dentro de la estructura o la plantilla laboral, porque muchas veces hay intolerancia a este tipo de población, que son más lentos, que no van al mismo ritmo, quizás esas pudiesen ser
las quejas que mayormente pueden dar. Otros, pues obviamente no es más fácil para ellos poder llegar a tener ese trabajo o llegar o trabajar, o sea, llegar, la transportación se le hace un poquito más compleja. Así que es importante esas partes poderlas evidenciar. El componente estructural mayormente está impregnada dentro de nuestras estructuras sociales y la violencia no está exenta en todos esos ámbitos. Sin embargo, lo observamos directamente y muchas veces las podemos llegar a explicar, pero otras veces no las comprendemos porque son abstractas o decimos, mira, de cómo yo puedo hacer esto, cómo yo puedo llegar aquí. El adulto mayor es una población que es vulnerable, que está en desventaja actualmente. Y es importante que nosotros podamos trabajarlo desde otra mirada, no solamente de la violencia directa o de la violencia cultural, sino también como país nosotros los violentamos a ellos. También es importante que nosotros realicemos investigaciones de ver esta realidad social. Yo no he visto muchos estudios de violencia estructural en Puerto Rico, quizás no he visto ninguno sobre la violencia estructural de Puerto Rico. Y es importante que nosotros hagamos ese tipo de investigaciones para ver cómo podemos aportar y cómo podemos crear marcos de referencia para ayudar a esta población. Adicional, crear un buen censo de pues, qué es lo que realmente tenemos en las manos en relación a los adultos mayores. Una de las áreas que para mí es importante es el poder mirar cómo podemos colaborar y cómo podemos insertarnos dentro de estos niveles de ayuda y de poder y social para poder trabajar lo que es la inequidad dentro de lo que es la población de adultos mayores. Una de las recomendaciones, varias recomendaciones que tengo como profesionales, promover estrategias para la prevención de la violencia mediante la educación, la sensibilización y la transmisión de información. Cambios de actitudes y de conducta hacia el adulto mayor. El adulto mayor tiene mucho que dar a nuestra sociedad, tiene mucho que aportar, tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que transmitir. El alentar también a los adultos mayores que pierdan el miedo y manifiesten de manera que están siendo violentados. Muchos de ellos no se atreven a levantar su voz y decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, porque piensan que el sistema los arropa, que el sistema los minimiza, los invisibiliza en cierta forma. También trabajar de manera multidisciplinaria para desarrollar protocolos organizacionales para la prevención y la violencia estructural. Debemos trabajar desde la base, que son nuestros niños, referente a lo que es darle valor a ese adulto mayor. La mayoría de los niños, sus padres, son mayores de 40 años, que cuando ellos tengan 20 también van a estar en etapas de adultos mayores. Y desde esa etapa debemos sensibilizarlos. Realizar investigaciones y estudios sociales de la realidad social que viven nuestros adultos mayores en Puerto Rico. Sí tenemos estudios donde se han identificado una muestra de cuidadores, pero de adultos mayores, el censo, ir a un censo más específico, más directo, entiendo que sería una de las áreas y puntos de partida para poder trabajar con esta área. La violencia estructural no va a desaparecer tan fácil, va a estar ahí, va a continuar. Y nos toca a nosotros como profesionales de la conducta humana y profesionales de la salud, trabajarlos y darle una mirada, retomar nuevamente esa mirada, esas áreas que son importantes de trabajar. Así que hasta aquí es mi exposición. Hemos escuchado a la doctora Catherine Oliver Franco en este segundo segmento. Doctor, ¿le gustaría hacer algunos comentarios en relación a la información que estuvo compartiendo la doctora? Pues como establecimos al principio, a mí me parece que Catherine logra, ¿verdad?, establecer un buen marco desde el punto de vista general, desde el punto de vista macro, de esa violencia, de esa insensibilidad hacia los adultos mayores, ¿verdad? Vimos esos procesos a veces gubernamentales y procesos de las organizaciones que a veces sin quererlo violentan, ¿verdad?, los derechos de los adultos mayores. Uno de los temas que surge en esta campaña, Jennifer, es el tema del edadismo, ¿verdad?
ese pensar que el adulto mayor pues no puede realizar ciertas tareas porque es mayor, porque hay que protegerlo de alguna forma, ¿verdad? Y no es necesariamente así, ¿verdad? Es una visión que tenemos que romper a veces con los estereotipos, ¿verdad? En la sociedad, y en este caso sobre el adulto mayor. Tenemos adultos mayores adultos mayores dirigiendo gobiernos importantes en el mundo, tomando decisiones fundamentales sobre el quehacer y la vida de los seres humanos a través del planeta, dirigiendo instituciones educativas, dirigiendo hospitales, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo no vamos a pensar que estos adultos mayores en la vida diaria pues no van a ser capaces de tomar unas decisiones y de hacer unas ciertas cosas? Sobre todo porque está probado, ¿verdad?, que con los avances en la ciencia médica estamos llegando a edades más avanzadas de una forma saludable, física y mentalmente saludable. De hecho, fíjate que en Puerto Rico, pues este crecimiento de los adultos mayores, pues está marcado, ¿verdad?, por la demografía como uno de los segmentos de mayor crecimiento poblacional. Entonces, yo en el libro de la situación de los adultos mayores en Puerto Rico, hay un momento donde hablo del derecho de los adultos mayores. Ahí sacamos toda la legislación que ampara a los adultos mayores, ¿verdad? Pero entonces traigo un tema un poco controversial, porque señalo, los derechos de los adultos mayores, la mayor parte de ellos se legislaron cuando los adultos mayores eran minorías en Puerto Rico. Y ahora es mayoría. Entonces se mueve, ¿verdad? Es un segmento de gran crecimiento y se mueve a ser mayorías. Y eso, pues a mi entender, va a tener un efecto. Ya en Puerto Rico se han visto algunos efectos. Te señalo algunos. Por ejemplo, los adultos mayores tienen unos descuentos, o tenían en la legislación unos descuentos para las entradas a eventos en los teatros y a eventos en los coliseos. ¿Qué pasa? Que los productores de espectáculos se empezaron a quejar porque decían, mira, aquí me llega una guagua completa de estas de pasajeros de una égida de adultos mayores, ¿verdad? Y entonces yo tengo que recuperar los costos. Entonces parece algo, ¿verdad?, gracioso, pero en realidad es algo problemático, ¿verdad? Y se crea esa fricción entre las generaciones más jóvenes y los adultos mayores. Las filas en los bancos. Pues hay muchos adultos mayores que no utilizan ese privilegio, pero, ¿verdad? Yo he visto en los bancos que se va perdiendo ese privilegio, que ya ni lo están haciendo mucho, porque la cantidad de adultos, o sea, si vamos a dejar pasar adelante todos los adultos mayores, pues estás dejando pasar que una tercera parte de todas las personas que llegan al banco. Entonces se crea ese elemento problemático, y creo que con lo que trae la doctora Oliver, pues hay que replantear todo ese derecho desde una realidad, ¿verdad? Quizás verla desde la dependencia del adulto mayor dependiente, que tiene necesidad de esos acomodos y arreglos, y el adulto mayor que es independiente, ¿verdad?, que se puede valer por sí mismo, puede esperar, puede hacer una fila. Entonces son cosas que nos han llegado con este cambio demográfico. Es interesante porque creo que, al igual que otras personas, en mi entender, pues la violencia siempre se conceptualiza como el maltrato físico, en lo más observable, pero nunca pensamos como que lo que nos rodea, donde estamos, nuestra ciudad, y el acceso a las cosas y al poder disfrutar del ambiente, disfrutar del contexto, disfrutar de la ciudad o del pueblo donde estamos, también puede ser violento hacia las personas porque no nos da la oportunidad de. Así que ella decía, y me parecía interesante, que esa violencia estructural es como una violencia invisible. Claro. De hecho, se le mencionaba así porque nadie lo veía o como no se conceptualizaba, porque típicamente como en el día a día uno no piensa, por ejemplo, que el hecho de que no haya transporte accesible y económico y rápido y público, pues
nadie lo conceptualiza como una forma de violencia estructural que no me permite a mí gozar gozar de actividades, ni mucho menos cumplir con mis obligaciones también, porque tenemos obligaciones como ir al trabajo, asistir a una cita médica, ir por nuestra alimentación. Me parece un tema muy interesante y sé que fue de bastante interés para la población o para los participantes que estuvieron en aquel webinar, y yo sé que para las personas que están escuchando este programa también va a ser de mucho interés. Otro elemento que surgía allí, sobre todo surgió en la discusión, ¿verdad? Una vez ella presenta, es el tema de las tecnologías de la información. Sí. Organizaciones como el gobierno y las compañías privadas, pues para todo trámite ahora te dicen ingresa a la página de internet, vaya a nuestra aplicación, claro, y haga este proceso. Y no todos los adultos mayores son capaces de hacer eso, ¿verdad? Sin asistencia. Así que hay muchos que felizmente lo pueden hacer, pero tenemos que pensar los procesos, ¿verdad?, desde el punto de vista del adulto mayor. Tema que nos hemos visto involucrados en el observatorio cuando hacemos las encuestas, ¿verdad? Claro. Cuán grande es el tipo de letra que vamos a poder utilizar para que el adulto mayor conteste, ¿verdad? Uh-huh. Nuestros cuestionarios. Cuando hacemos una entrevista, cómo respetamos el tiempo del adulto mayor, ¿verdad? Para que no se nos canse en la entrevista, ¿verdad? Y toda esa serie de cosas, pues hay que tomarlas en cuenta. Pero me preocupa mucho esto de la tecnología, porque en todos los procesos del día a día nos estamos moviendo a la tecnología. Uh-huh. Nos estamos moviendo hacia un gobierno móvil, a unas aplicaciones móviles para lograr una agilidad en el gobierno, lo cual es bueno para la población en general. Pero creo que siempre va a haber que mantener unos procesos, vamos a decir, de una forma estandarizada, de procesos en papel, procesos presenciales, para que nuestros adultos mayores que no manejan esas tecnologías puedan resolver sus problemas de manera independiente, uh-huh, que es lo que buscamos. Ahí yo añado que, y la doctora resalta, es que pues obviamente todo este tipo de información no solamente le sirve, por ejemplo, para el gobierno, sino para nosotros como sociedad. Y creo que hemos dado como bastantes datos y elementos importantes que muchas fundaciones, voluntariados, instituciones sin fines de lucro o incluso instituciones privadas pueden liderar para ayudar, cooperar en estos asuntos o en estos baches, por decirlo así, que hay frente a la necesidad hacia los adultos mayores. Así que a todas las personas que nos escuchan, pues la invitación es a tomar esta información como referencia para poner en práctica aquellas actividades pues que favorezcan al adulto mayor. Pues bien, amigos, hasta aquí hemos llegado al final de nuestro programa desde el observatorio. Les recordamos a todos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, en formato podcast en Spotify. Quienes estén interesados en conseguir todo el webinar completo, también está en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist de Live. Bajo esa playlist van a encontrar el webinar completo. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final del programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.